En el presente trabajo, desarrollaremos una comparación entre lo que es el arte hindú con el arte islámico, reconociendo características de ambos estilos y relacionándolas con las interpretaciones religiosas de cada uno. Haremos una breve introducción de ambas religiones y veremos cómo es que se proyectan estas visiones en el arte. Nuestra presentación consistirá en 3 puntos. Primero, realizaremos una introducción al hinduismo y al islam, viendo características representativas de ambas religiones. Luego, veremos cómo se desarrolla el arte en cada una y cómo se expresan las creencias en este ámbito. Y por último, reconoceremos las similitudes y diferencias que existen entre el arte del hinduismo y el arte islámico. ¿Qué es el hinduismo? El hinduismo es una religión que aglomera variadas prácticas y creencias que tienen origen en la India. Es una de las religiones más amplias del mundo, así como también lo son el cristianismo y el islam. Se describe, más que como una religión, como una filosofía de vida, ya que son distintas prácticas que se aplican, pero con la misma base. Por esta misma razón, no tiene fundador único. Tiene su origen en el brahmanismo. Se dice que en el siglo III después de Cristo. Es una religión politeísta, en donde cada rama o cultura alaba en distinta medida a variados grupos de dioses. Entre ellos destacan 3 principales dioses, relacionados con la creación, conservación y destrucción del mundo. Brahma, dios creador del absoluto; Vishnu, el dios que conserva y protege el universo, que provee positividad y armonía; y Shiva, dios destructor o liberador que personifica los ciclos de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Una creencia fundamental es el samsara, ciclo eterno de renacimientos, en que nos encontramos insertos. Esto se basa en el principio fundamental de que todo es dolor. Este se funda en la ignorancia del verdadero yo, que es eternamente libre y le son extraños los estados de conciencia. El objetivo es librarse del dolor y acceder al nirvana, en donde se acaban los pensamientos y el ciclo de reencarnaciones llega a su fin. Para acceder a este, el camino adecuado es a través del yoga, que es una práctica hindú de meditación. Además, se incluye el concepto de karma. Este corresponde a una creencia de que toda acción incluye consecuencias. Por otro lado, tenemos al Islam, otra de las religiones más extensas a nivel mundial. A diferencia del hinduismo, es una religión monoteísta, con Alá como su único dios. El origen del Islam se da cuando el ángel Gabriel se le aparece a Mahoma, llevándole la palabra de Dios. Desde ese momento, Mahoma debe predicar la palabra de Alá para expandir la Umma, o comunidad islámica. El Islam se caracteriza por tener una profunda fe hacia su Dios, y en creer que éste es un ser sumamente justo, providente y omnipotente. Una de las prácticas más destacadas es la Hajj, que es la peregrinación que cada musulmán debe hacer por lo menos una vez en su vida a la Meca, y su principal institución es la mezquita, lugar donde se va a alabar y someterse a Alá. En el Islam, el texto más importante, equivalente a la Biblia, es el Corán. Ahora bien, ¿cómo se relacionan ambas religiones con el arte? A continuación veremos características del arte hindú y el islámico por separado. Dentro del hinduismo tenemos diversos tipos de expresiones artísticas. Sin embargo, dentro de los que más destacan están la pintura, la escultura, la cerámica de utensilios y vasijas, y por último, la joyería de oro y bronce principalmente. Algunas de las características que más resaltan dentro del arte hindú, principalmente en todo lo que es la pintura de esta religión, son el dominio que posee la figura humana de todos sus movimientos, la suavidad que proyectan estos mismos y la importancia que tiene el manejar la técnica del dibujo. En lo que a las temáticas respecta, el arte hindú, como mencionamos anteriormente, se centra mucho en la figura femenina y en todo lo que es la naturaleza, como por ejemplo el agua, los árboles y los animales. Algunos de estos ejemplos los podemos apreciar en las siguientes imágenes. Dentro de la escultura hindú, la mayoría de las figuras trataban acerca de dioses y semidioses. Servían para adornar templos y lugares de culto. La forma tridimensional y las peculiares características del volumen y masa de sus obras trajo grandes avances para este tipo de arte, que luego serían utilizados por otras culturas. Los materiales principalmente eran la piedra, el bronce, la arenisca, el mármol y el barro, entre otros. Dentro de las creencias hindúes se encuentra lo que se conoce como Paramatma. Este concepto hace referencia a la expansión de Dios en nuestro interior, y se puede llamar también como superalma o alma suprema. Se dice que la belleza del Paramatma se puede expresar a través de lo material y que, por lo tanto, se puede materializar la belleza divina de ésta. Además, los hindúes tienen otra creencia que implica que, mientras más pura sea la mente del artista, mejor se proyecta esta belleza divina, razón por la cual se prefiere que el artista sea un yogi,
o lo que es equivalente, un ser purificado. Por otro lado, tenemos el arte perteneciente del Islam. El arte islámico engloba las artes desde el siglo VIII en adelante, producida por musulmanes y no musulmanes que vivían dentro del territorio habitado o gobernado por poblaciones islámicas. Es un arte que se extiende por unos 1400 años y que abarca muchas tierras y poblaciones. Es importante considerar que este arte no es solo de una religión, tiempo, lugar o medio específico, sino que cubre una variedad de campos artísticos que incluyen arquitectura, caligrafía, vidrio, cerámica, textiles, entre otros. El arte religioso islámico, a diferencia del arte religioso hindú, no es figurativo, ya que la representación humana es considerada un pecado prohibido en el Corán. La caligrafía y los elementos arquitectónicos tienen un significado religioso importante en el arte islámico. El arte islámico se desarrolló a partir de muchas fuentes, desde el arte romano, paleocristiano, estilo bizantino, influencias traídas de Asia Central, entre otras. Una de las expresiones artísticas más relevantes para esta religión es la arquitectura, principalmente de las mezquitas, como podemos ver en la imagen. Esto está relacionado con la importancia que tienen estos lugares de culto para los musulmanes. La expresión artística del Islam tiene como influencia importante a Asia Occidental tradicional, así como también presenta características del estilo grecorromano. De la mano con lo mencionado anteriormente, podemos observar diferentes arquitecturas de mezquitas. Las mezquitas tempranas se creen que fueron las primeras y que fueron inspiradas en la casa de Mahoma en Medina. Las mezquitas otomanas surgieron por primera vez en las ciudades de Bursa y Edirne en los siglos XIV y XV, inspirándose en la arquitectura selyúcida turca anterior con influencias adicionales de las tradiciones persa, bizantina e islámica mameluca. En el Islam, la palabra adquiere un significado religioso y artístico, por lo que la caligrafía toma un rol relevante para la cultura como una expresión artística de la religión. El arte islámico se ha centrado en la representación de patrones y caligrafía árabe, en vez de representar figuras humanas o animales. Si buscamos similitudes, podemos encontrar la antigüedad de ambos tipos de arte, ya que, en ambos casos, sus obras más importantes tienden a ser por lo menos de hace 1000 años atrás, mientras que en la actualidad se continúan a menor escala. También podemos observar que en ambos casos las expresiones artísticas son un reflejo de las culturas, las creencias, los rituales y las características de cada una de las religiones. Por último, destacamos el sincretismo que caracteriza a los dos tipos de arte. En el Islam ocurre una mezcla de tendencias entre lo grecorromano y lo asiático, y entre antiguas y otomanas, mientras que en el hindú, al existir una gran variedad de creencias según el espacio geográfico donde nos encontremos, distintos estilos se van mezclando, surgiendo en el arte un conjunto de representaciones ya sin distinción según geolocalización. Dentro de las principales diferencias, podemos apreciar la representación de divinidades mediante el arte. En el arte hindú es muy común representar dioses dentro de sus pinturas y esculturas, e incluso tienen la creencia del Paramatma, en que se puede materializar la belleza divina. En cambio, en el Islam se establece que no se puede representar a Alá mediante ninguna imagen, puesto que esto sería una idolatría porque se estaría poniendo algo a la altura de Dios, lo cual es un pecado. Una segunda diferencia tiene que ver con los principales tipos de arte de cada cultura. En el hinduismo destacan en mayor medida la escultura y la pintura, mientras que en el Islam, tal como vimos, lo principal es la arquitectura y los mosaicos que estas obras arquitectónicas presentan en su interior. Por último, está el tema de la figura humana. Los musulmanes generalmente no destacan por representar la figura humana como el centro de su arte, y menos la figura femenina, ya que ésta es privada y relegada únicamente a la intimidad. En cambio, en la cultura hindú se representa bastante la figura humana, y de hecho, una de las principales temáticas es la figura femenina, asociada a la fertilidad y maternidad. Finalmente, podemos concluir que el arte en las diversas culturas está muy relacionado con su religión, siendo en algunos casos las divinidades figuras de representación o los lugares de culto en las principales obras arquitectónicas. Además, las diversas representaciones se relacionan con las características y rituales propios de cada religión. Tanto el arte hindú como el islámico tienen sus características propias, pero en ambos podemos observar sus tendencias y grandes obras desarrolladas a través de los siglos.